consultar en la inteligencia artificial o en cualquier lugar, o en Ay, cualquier, Dios. o en cualquier ¿En lugar. serio? ¿Puedo terminar? ¿En O en, serio? o No, en no puedes cualquier lugar. terminar porque estás Si diciendo no, una pues déjeme tontería. terminar, Sí, pues, no, pero porque si no Vas me a espera, salgo, Marcelo, porque No, si no espera, van, si no Marcelo, van, te sales después, dale, dale. si no van a dejar hablar, pues uno no puede hablar. Tiene esa triple corona, tiene una diadema que dice Vicarius Filii Dei, que significa en latín en sustitución del Hijo de Dios. Es un hombre a quien le llaman su santidad. Es un hombre que dice que puede perdonar pecado. Es un hombre que dice que no se equivoca. Claro, ex cátedra, pero que no se equivoca. Este hombre le está robando los atributos a Dios. En el año 590, un papa que se llama Gregorio, no es papa porque los papas no existían, eran obispos de Roma. Hay una gran diferencia entre papa y obispo de Roma. En el 590, el obispo de Roma, Gregorio, dijo estas palabras: el día que un obispo se quiera constituir obispo de obispos, o sea, papa, porque el papa es obispo de obispo, él manda a los obispos. Gregorio, siendo obispo de Roma, lo que ustedes llaman papa, Gregorio dijo: el día en que un obispo se quiera constituir obispo de obispos, el tal es el antecesor del Por anticristo. el papito también. Eso lo dijo Gregorio. Lo pueden buscar porque hoy día todo lo que uno dice se puede buscar instantáneamente. Pero el próximo papa que vino después de ese, que se llama Bonifacio III, fue el primero el que gobernó a toda la Iglesia Católica y se convirtió en obispo de obispos, después que Gregorio dijo esas palabras. O sea que Gregorio en el año 590 no sabía hasta ahí que, que el obispo de Roma era papa, gobernaba toda la iglesia. Él dijo esas palabras claramente. El día que se constituya obispo de obispo, el tal es el precursor del anticristo. Y en el año 610, Bonifacio III, el emperador Pocas, lo corona como obispo de obispos, porque ese fue el primero obispo de obispos. Porque los primeros, eso de Quelina, Anacleto, Clemente, Evaristo, esos son obispos de Roma. ¿Por qué? Porque a la misma vez que ellos eran obispos de Roma, en Jerusalén tenían sus obispos. Por ejemplo, cuando estaba Lino, que es del 67 al 76, en Jerusalén el obispo era Simeón. Y en Antioquía, ¿quién era? Eros. Y así en Constantinopla, Estacio. Y en la iglesia copta, Marcos. Y en la de Antioquía. Y así podemos seguir porque esos son obispos. Esos tenían jurisdicción sobre su lugar. No eran, no, el de Roma no gobernaba al de Antioquía ni a de Alejandría. ¿Entiendes? Eran cinco, lo que se llama la pentarquía, Los que era, patriarcados. exacto, Ujú. ¿cómo se llama? Patriarcado de Este, Alejandría, patriarcado de Alejandría, Mira, de Antioquía, de Jerusalén, de el Constantinopla y de primero Roma. fue el primero fue en Jerusalén Sí. cuando está Cristo. El Ujú. segundo en Constantinopla, que eso está en Estambul, Turquía. Ese es el segundo. Exacto. El tercero es Alejandría, que fue en el 43. Y el cuarto es Antioquía, Antioquía, en el 45. O ya sea, sabemos. y cada cual gobernaba su sitio, ¿no? Eso de que el obispo de Roma gobernaba la iglesia, el primero es en el 610. ¿Para qué? Con todo respeto y todo amor, porque me encantó esto, sí me gusta. Por eso, de educación, vamos a escucharlo a Marcelo, vamos a escucharlo a Yurani y vamos a escucharlo a Iván y Freddy, por supuesto. Yo estoy grabando. Con todo el respeto. Iván, te hago una pregunta. ¿Viste que la Biblia dice en Juan 21:16, apacienta mis ovejas? ¿Qué opinión tenés de eso? Que apacienta mis ovejas Sí. era un decir de la época. ¿Por qué? Pues mira, porque Pablo
le decía a los ancianos, apacienten las ovejas, y el propio Pedro le decía a los presbíteros, apacienten las ovejas. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 5:2. Pedro dice a los ancianos, Pedro, primera de Pedro 5:2 lo pueden buscar, Ujú. Sí, sí, sí. apacienta mis ovejas. Y Pablo en Hechos 20:28 le dice a los ancianos también, apacienten las ovejas. Ese es un dicho de esa época. Tú le Bueno, puedes dar tú le puedes dar a la Biblia la interpretación que tú quieras. O sea, ¿cómo yo le explico esto? Mira, para tú interpretar la Biblia, tú necesitas un sistema. Eso se llama hermenéutica, que esa es la ciencia para estudiar las escrituras. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tú ¿Por qué necesitas tú necesitas hermenéutica? hermenéutica? Mira, Mira, porque me porque oigo me doble, oigo no sé por doble, qué. no sé por qué. ya termina. Ya termina. Ya termina, Iván. Ya Después termina, que siga Iván. Marcelo, Después que siga Yurani. Marcelo, Iván. Cierra los micrófonos. Cierra los micrófonos. Bueno, pues si quieres Bueno, pues si termino quieres ya, porque es termino que me ya, oigo porque es que me doble. Yo oigo me estoy doble. Yo me oyendo a mí estoy oyendo a mismo. mí mismo. Bueno, Marcelo, adelante. Y si quieres, Yurani, tomar los tiempos, me gusta mejor. Porque estoy haciendo otras cosas. Todavía no terminé de cocinar acá. Así que, Marcelo, adelante. Y Yurani, si querés tomar tiempo, tomar 3 minutos. Iván habla Freddy, habla. Dígame, Marcelo, cuánto necesita y sobre eso nos vamos, ¿va? Permítame Dale, un segundo. yo apago el micrófono. A ver, era Roberto que estaba hablando, ¿no? Sí, Iván Roberto. Sí, Iván Iván Roberto, Roberto. ok, Sí, mucho sí. gusto. Mi nombre es Marcelo. A ver, tú comenzaste hablando de la tiara papal, ¿no? De una triple corona. Y dijiste que era, ¿cómo es? Que en ella tenía escrituras, ¿no? Me siento. Triple corona que dice Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del infierno. Ok, Ok. ¿tú crees que ¿Tú crees Dios, que que Dios, Jesús que es Jesús rey? es rey? Que si creo Que que si creo tú me vas a hacer tú preguntas a mí, significa que yo te puedo hacer preguntas a ti, ¿verdad? Ya me has hecho En una tu pregunta, momento. te voy a A ver, no, no, contestar no, tu no, 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 segunda no. pregunta. No, 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 después yo te pregunto a ti. no te he Yo creo hecho que Jesús ninguna es Dios. pregunta todavía. Esta es la primera pregunta, es mi tiempo. Yo puedo hacerte una pregunta y Bueno, tú tú me puedes preguntaste, contestármela o no. ok, yo te la voy a contestar, pero yo Solo quiero me que después, contestas sí o no. no, yo te No contesto, quiero pero que me después tú hagas me discurso. contestas a mí, ¿me entiendes? Tú Sí, me sí, contestas a sí, mí. sí, sí. En tu Ok, tiempo yo te contesto. ok, perfecto. Sí, Jesucristo es Dios, claro que sí. Es el, De el verbo todo, hecho carne. Y de todo Iván lo Roberto es existente. trinitario también. Ajá, de Adelante. todo lo existe. Ahí, de todo lo existente. Sí. Ok, y entonces, ¿en qué te deja abstrato o te saca de concierto en que Dios sea rey del infierno? El Papa no es Dios. ¿Eh? No, pero Pues la triple corona la triple tiene, corona dice a que ver, es él. mi tiempo y yo te escuché. Bueno, tú Y me es estás mi haciendo tiempo. preguntas. Si me haces No, yo preguntas, te yo te tengo que pregunté y ya me argumentar. contestaste. Ya te pregunté y ya me contestaste. Yo respeté tu tiempo. No quise respetarlo y me pidieron respeto por tu tiempo. Ahora te lo estoy pidiendo y yo me callé la boca O sea, cuando que me me lo haces pidieron. preguntas para después tú hablar y no Sí, dejarme hablar. Qué exacto, bueno está exacto, eso. porque te voy a dar la explicación. Porque no puedes con lo que te voy a decir. Esa es la razón. Pero Bueno, adelante. veremos cuando me lo preguntes, pero ahora me dejas a mí argumentar porque es mi tiempo de argumentar. Adelante. Adelante. ¿Ok? A mí no me sobresalta que Cristo sea rey del infierno porque Él venció el infierno y Cristo es rey de todo lo existente. ¿Ok? La triple corona representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es lo que representa la corona. Y el Papa lleva a los tres. Y el utilizar esa corona significa que Dios, la Santísima Trinidad, está por encima de él, que él no es más que eso. ¿Ok? Si tú quieres sacar tu información de ella, está bien, hazlo. Es tu problema. Es tu problema. Pero sí quiero que sepas que IA puede dar muchísima información incorrecta. ¿Ok? Y esa información incorrecta puede ser insalubre para lo que es tu
formación, tanto insalubre tanto para la sabiduría como para tu formación espiritual. ¿Ok? Ahora bien, hablaste de obispos, de esto, de aquello, y a ver, ¿cuál es el problema con que Dios haya dejado un encargado en la iglesia? Dios siempre ha tenido encargados, a pesar de que Dios es Dios, que está por encima de todos, que es la cabeza angular, es la piedra angular, siempre lo ha sido, ha estado por encima de todos. Dios siempre tuvo a alguien desde el Antiguo Testamento, lo conocemos como patriarcas. Patriarcas, ¿qué eran los patriarcas? Eran los padres de los pueblos. ¿Sabes qué significa la palabra padre? Significa papá, traducida. Yo no sé cuál es el problema que tienes con la palabra papa. Y dices que no, no aparece en la Biblia la palabra papa. No aparece la palabra papa, pero sí aparece la palabra patriarcas. Y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás podrán destruirla. O sea, hay un sello, hay una promesa. Sobre la fe de Pedro está la iglesia. La fundó Cristo, sí, la funda. ¿Es la piedra angular? Sí, es la piedra angular. Por eso Cristo, Pedro y los papas, o sea, Pedro no llevaba la corona, obviamente, no la tenía. No la tenía. ¿Eh? Pero todos los papas que han usado estas coronas, por eso la usan. Porque Cristo es la piedra angular. Está por encima y la usa sobre su cabeza, no está parado él sobre la corona. ¿Qué significa eso? Que el Papa no es más que la Santísima Trinidad, sino que está por debajo de la Santísima Trinidad. Entonces yo no sé cuál es el odio que le tienen ustedes al Papa y que lo llamemos su santidad. ¿Cuál es el problema con que lo llamemos su santidad? Sean santos porque el Padre es santo, es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios que todos seamos santos. ¿Cuál es el problema que tenés con la santidad? ¿Cuál es el problema que llamemos al Papa de su santidad? ¿Cuándo puedo contestarle a este señor? Ustedes me Cuando dicen. se termine mi tiempo. ¿Y quién lo dice que su tiempo se termina? ¿Quién le Yurani está es la que tomando? está... ¿Quién A le ver, está Yurani, tomando me el vas a tener tiempo? que dar más tiempo. Disculpame, Iván, yo no estoy tomando Me tiempo. tienes que dar más Yurani, tiempo porque ya me ha Ya les interrumpido dije demasiado. tiempo y no me hicieron caso. ya le dio el Hoy ya lo tiempo. dijiste. Marcelo, ya te dio. Adelante, Ah, no la Iván. escuché, no la escuché. Claro, perdóname, Iván. No, Ahora Yurani me es la toca. que toma, ¿eh? Yurani es la que toma el tiempo. Ahora, Ok, te ahora me pido toca a perdón mí. Ahora me entonces. toca a mí. Iván, antes que empieces, te pido perdón porque Está yo no todo escuché que bien, Yurani dijo hermano. No tiempo. quiero problemas. No, Siempre hablen. Claro, no, está todo no bien. problema. Sí. Ok. Yo le pregunto, ahora yo le pregunto a usted me preguntó a mí, yo le pregunto a usted, ¿quién fue el Ujú. primero que dijo que el Papa estaba sobre los demás? Que el Papa estaba sobre la iglesia, que mandaba. ¿Quién fue el que lo dijo en la historia? El No primero lo que lo sabe, ¿verdad que dijo no? fue Jesús. Sí, lo sé, déjame contestártelo. El primero que lo dijo fue Jesucristo en San Mateo Falso, 6. falso, San Mateo 28. falso. Sí, Vamos a sacar la Biblia, vamos a hablar de historia. En la historia, ¿quién fue el primero que dijo que el Papa era el que mandaba a la iglesia? ¿Quién? No Jesús, sabe. Usted no Jesús, sabe. Mire, Jesús. el primero que dijo que la gente se tenía que, porque yo hablo con historia, yo no estoy hablando opiniones. Usted está hablando opiniones, yo no Yo no te doy estoy hablando con opiniones. Biblia. Usted puede buscar la Te estoy hablando bula, con Biblia. usted Te estoy puede hablando buscar, con Biblia. pero me va a dejar hablar. Ujú. Yo lo voy a hablar a usted, déjeme hablar a mí. La No, bula, la bula de Bonifacio III. Dígame, hermana. sí, no, disculpame, Iván. Yurani, vos tomás los tiempos, Marcelo, con todo el amor, porque yo los quiero a todos. Para mí son todos hermanos, hasta un testigo de Jehová es mi hermano. Una disculpa, voy a salir, me voy a salir del chat. Si al ratito me puedo conectar, me Bueno, conecto, entonces ¿va? voy a tener que tomar todos los tiempos. Por favor, El una tiempo, disculpa, el pero es que tiempo voy de a salir. Iván y Marcelo, vos no interrumpís. El tiempo tuyo, Marcelo, Iván no te interrumpe. Así que, Iván,
2 minutos Sí, más. él me interrumpió un montón de veces. Bueno, no, a partir de ahora nada. A ver, yo tomo los Ok. tiempos, tranquilo, Iván Roberto, vamos, salvo que le tengas que hacer una pregunta y te la tenga que contestar. Adelante, Iván. Ok. El primero que dijo que el Papa, la gente se tiene que someter al Papa para ser salvo fue la bula Unam Santa de Bonifacio VIII, no Bonifacio III, el que dije ahorita, que es de 610. Este es Bonifacio VIII, este es de 1302. O sea, que un papa dijo que tienen que someterse a él. Y ese papa, ¿qué estudió? ¿Estudió teología? No, no estudió teología. Bonifacio VIII estudió introque. ¿Y qué es introque? Introque es derecho canónico y derecho civil. El tipo era un abogado. El tipo no estudió teología. ¿Con qué conocimiento de la Biblia él va a dar órdenes de que se sometan al Papa para ser salvo? Bonifacio VIII, la bula Unam Santa. Un tipo que nunca abrió una Biblia en su vida porque no estudió teología. ¿Cuál es el odio contra los papas? Porque los papas son delincuentes. Mira, León X. ¿Quién es León X? Ese fue el que enfrentó a Martín Lutero. ¿Y qué estudió León X? Además de ser homosexual, porque el tipo era homosexual y tengo y si quiere le pongo en cámara la enciclopedia católica, donde dice lo que el tipo era. No estudió nada, lo que estudió fue arte, poesía en la Universidad de Pisa y derecho canónico. Tampoco leyó Biblia. Oye, pero ¿y por qué hicieron ese tipo, papa? Ah, ¿tú sabes por qué? Porque era de la familia Medici. ¿Quién sabe quiénes eran los Medici? Delincuentes, millonarios, feudales. Eran ricos. Esa gente eran ricos, millonarios y tenían una cadena de banco. Tú te pones a ver quiénes eran los papas, unos mafiosos. La familia Colonna, Orsini, Anibaldi, Conti, Caetani, Medici, Farnesio, todos esos eran familias adineradas. Después de León X, ¿quién vino? Adriano VI. ¿Y de qué familia? Medici también. Los millonarios Medici. Ah, Ahora, ¿y qué estudió? Iván, Mira, tiempo, Iván. Te hago un agregado. Ambrosio de Milán también era abogado y lo pidió el pueblo. Y ahí lo tuvieron que poner y eso sabe todo porque es historia. Lo tuvieron que poner de obispo. Adelante, Marcelo. 3 minutos. Luego siguen. 3 minutos. ¿Ya se cumplieron mis 3 minutos? Sí, porque estabas hablando anterior. Pero bueno, te doy un minuto más, no hay ningún problema, Iván. Dale un minuto Dale, más. te doy un minuto Dale un más. minuto más así porque hago sigue mira, rato. hablando sus barbaridades ahí. Dale. Barbaridades. Vamos a comparar a Martín Lutero con León X. Martín Lutero, ¿quién era? No me Martín hagas Lutero eso. era. Cállate, estúpido, que estoy hablando. ¿Quién era Martín Lutero? ¿Quién era Martín Lutero? Mira, tenía un doctorado en teología, profesor Era de abogado griego, coinés y Lutero, hebreo, Lutero era abogado. experto en filosofía y Iván arte. Roberto, te dejo un minuto, dale. Tradujo la Biblia al alemán solito Marcelo, desde los mejor 3 minutos originales. después. Dale, Iván, dale, terminá. Cortarle el tiempo por falta de respeto. Sí, pero Cortarle el tiempo por falta de respeto. No, pero Marcelo, no, yo cumplo con el tiempo y después vos le contestás lo que tenés que contestarle. Es que así no se puede hablar, se corta. Dale, Iván, y discúlpame, después va a ser continuo y no Por permito eso, que te pues. interrumpa. Dale. Yo voy Pues a te aceptar. estoy yo voy a comparando, aceptar- te estoy- cortarle el tiempo y le das el minuto después, pero yo quiero hablar ahora. ¿Hablar qué? ¿Por qué tú no? Mira, Sí, cuando yo hablo, porque tengo que hablar, yo te hablo con porque tú historia. faltas- Yo porque te tú hablo me con faltas historia. ese Y respeto. ¿quieres que te diga dónde lo puedes buscar? Mira, ¿Dónde lo puedes Ani, buscar? Sí, pero Te digo los libros. que está re lindo este diálogo, me encantó, porque Está esto lindo, sí ves. está lindo, pero yo lo voy a continuar. Por supuesto, a mí me gusta la historia así, sácate, vamos. Por eso quiero. Así que no se peleen, yo tengo una no se condición. Él peleen. pregunta por qué el odio a los papas, porque eran delincuentes, eran unos asquerosos delincuentes. León X, Adriano VI, Clemente VII, Paulo III, mira la lista, la línea. Tú los vas a comparar con Juan Calvino, John Knox, Urilco Zwinglio, Martín, esos son intelectuales. Estos títeres, mira, Paulo III del No me va a nombrar a 1534. Borgia, al Papa No, Borgia. bendito, si yo nombro a ese. Mira, No me va a Pablo nombrar. III No. nunca fue un seminario. Ahora Nunca sí fue un que me seminario. estoy Unos mafiosos. No, hijos se del fue. diablo, delincuentes. No. Ahí lo dejo.
Bueno, sí, no, ahí lo dejá, pero se me fue. No, 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 la historia lo cuenta de cualquier lado. Es más, si van a buscar un historiador católico, sí, le va a decir también lo que fue eso de Formoso, de eso que se Bueno, sacar. no, perdóname, Von Dollinger Arnaz es un historiador No lo católico y sé, si Von son los Dollinger católicos Arnaz mismos. habla, Sí, habla ya de la sé. podredumbre, que de la podredumbre que había en Roma, que hasta ese señor de los franciscanos, Bueno, ¿cómo se llama? eh, Le llamó gran mejor, ramera en el siglo XIII. sí, ya sé. Iván, Roberto, ¿podés hablar un poquito del Opus Dei? Yo apago el micrófono, porque sabés bastante historia. Del Opus Dei. Lo que pasa es que del Opus Dei y de esas cosas yo no, ¿cómo se llama? No tengo mucha información Bueno, fidedigna, porque nunca me interesó, ¿entiendes? claro, sí, pero vamos a seguir. Bueno, seguí escúchame, seguí todo el tiempo. Bueno, háblame sobre Borgia, todo lo que sabes de Borgia, o sea, de la fiesta de las castañas y todo, si eso fue cierto, no fue cierto. Bueno, ya sé, todo el tiempo de los papas, claro, yo sé que te sabes bastante, pero tengo que llamar un otro hermano católico, porque yo estoy neutral acá, yo estoy de moderadora, sino que no quería pelea, o sea, que nadie se superponga, así se escuchaba clarito, de un lado y del otro quiero, de un lado y del otro. Pero voy a tratar de traer a Marcelo otra vez, a ver si puede venir. Y Pero, hermana, pero yo te pregunto, sí, ¿por qué tú me preguntas del Opus Dei? y porque yo sé que está el Opus Dei también. Por Porque eso, pero el Opus Dei era un movimiento de santidad, supuestamente, como los diferentes movimientos de santidad que hay en la Iglesia Católica. a Los ver, amigos de Dios en el siglo XIV, los hermanos laicos. Era el propósito era, ¿cómo se llama? Acercarse más a la santidad de Dios, de esa gente. Obviamente, claro. el liderazgo que había ahí, pues no era lo mejor. Claro. Bueno, el Opus Dei, voy a tener que leer lo que yo puedo rescatar de acá. Obra de Dios en latín es una institución de la Iglesia Católica fundada en 1928 por San José María y Escrivá, dice, de Balaguer, en España. Promueve la búsqueda de la santidad de la vida cotidiana, especialmente a través, dice, del trabajo profesional y las ocupaciones ordinarias. Y se caracteriza por ser una prelatura personal con presencia global y una fuerte vocación laical, dice. Fundación y propósito, fundado el 2 de octubre de 1928, el objetivo era difundir la idea de que todos los bautizados pueden alcanzar la santidad en medio del mundo. Pues yo por eso dije, si sabías algo del Opus Dei, para que pudiera, porque hay gente que no sabe nada, ni siquiera sabe que existe eso. Organización, fue erigido como la primera prelatura personal de la Iglesia Católica en 1982 desde la reforma del Papa Francisco 2022-2023. Se configura, más estrechamente como una asociación de sacerdotes dependiente del discaterio para el clero. Por eso quería que hablaran y explicaran. Bueno, acá está Marcelo, lo puede explicar él sobre el Opus No, Dei. lo que pasa es que donde yo vivo, aquí en Puerto Rico, miembros del Opus Dei, porque eso tenía como casi 100,000 miembros en el mundo entero, hacen causa común contra los progres aquí en mi país. O sea, ellos se unen a evangélicos para pelear contra los progres son los homosexuales, la feminazi, esa clase de gente. Ellos se unen con evangélicos y hacen protestas y son bien concurridas. O sea, que aquí algunas personas de esas pues no son mal vistos en mi país, por lo menos. Desconozco en otros países cómo es. Claro, pero a mí me gustaría que hablaran sobre el Opus Dei y explicaran un poquito. Pero bueno, sigan con respecto a los temas, pero no se peleen, por favor, no se peleen. ¿Sabes por qué? Porque, claro, las biografías de los papas a través del tiempo, o los más destacados, los más buenos, los más malos, porque justamente es la naciente de la Iglesia Católica, bueno, y Marcelo te tiene que decir lo que es verdad, lo que no es verdad, o lo que es mentira, lo que no es mentira, o cómo es. Por eso, Marcelo, no quiero que te vayas, claro que no. O si no, que venga otra persona No, que no, sea. yo no me fui, lo que pasa es que me llamó mi papá y se cayó la llamada. Ah, ya. Mira, está bueno el tema, está buena la conversación,
y acepto todo lo que Iván quiera decir, pero una cosa sí que yo no voy a aceptar, una cosa sí que yo no voy a aceptar, ¿ok? Son las descalificaciones a la otra persona, ¿ok? Yo argumenté una vez Roberto, y no, disculpame, Marcelo. y no hay y no debe de existir en una persona, ya sea católica, cristiana o evangélica o de la denominación que tiene, que se llame cristiana, el insulto a las demás personas. Y eso sí yo no lo soporto. No, que Iván No Roberto se lo no es soporto. Es pentecostal, más, ¿eh? no se lo tengo que soportar a nadie. No, yo entiendo. Iván, ¿Entendés? no le digas estúpido, es que a mí me dio risa. No es que lo avale, Marcelo. A veces me da No, risa, no, no, por no, eso no, que no, yo no, no no, 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 quiero. no, No no, se no, no, enojen no, conmigo. es que no, yo no se lo voy a soportar a nadie, Hay días a que nadie. pueden decir lo que quieren y me río. Sí, sí, De bien mí dicho. misma. No Si Iván problema, no Roberto me problema. dice, idiota, mujer estúpida, en este momento yo empiezo a reírme porque yo ando con buen humor. Y es verdad. Pero sí hay momentos que me diga cualquier pavada y ¡rum! Salto, porque me enarbolo, es cierto. Pero, a ver, no se digan estúpido, eso sí, Iván Roberto, si le vas a dar la biografía de los Borgia o del Formoso, eso mismo, mira que el mismo Javier Olivera Rabasi, que es sacerdote es como es doctor en historia, recuerdo cuando habló de Formoso, sobre el que lo pusieron ahí y lo juzgaron al cadáver. O sea, hay cosas que a mí yo digo, ¿cómo puede pasar esto? En aquella época pasó eso. Bueno, con todo el respeto a todo el mundo y a la iglesia y todo, y que a veces me da risa, pero no, de ustedes no me estoy riendo, o sea, no lo malinterpreten de ninguna de las dos partes, ni de Iván, Marcelo, no. No, pero mira, mi hermana, mira, déjame explicarte. Lo que pasa es que yo te puedo aquí hablar de los papas. Los papas que se casaban, que adulteraban o que fornicaban con prostitutas, tenían hijos y ellos hacían ese hijo papa. Así hay un montón. De hecho, el cardenal de los franciscanos, San Bonaventura, en el siglo XIII, llamó gran ramera al clero católico. Un Nunca propio lo hizo eso, nunca hizo eso, Cardenal nunca San hizo eso. Bonaventura. ¿Está bien? Estoy Yo soy hablando, pero franciscano, ven yo acá, soy ¿tú quieres, franciscano, pero no Espera, es tú tu quieres seguir tiempo. Marcelo, hablando? Pues sigue hablando yo entonces. No empecé, es tu tiempo, no es tu tiempo, toca mi tiempo ahora. bueno, espera. Bueno, Iván, aguanta un poquito, aguanta un segundito. Le doy 3 minutos a Marcelo y después Iván. Pero por favor, es Adelante, bueno. Yo creo adelante, que esto es lo dale. mejor que puedo grabar. Y la verdad que a mí me gusta porque hay dos personas, son muy, muy doctas y muy intelectuales. Y a mí me gusta la gente intelectual. Me gusta la gente inteligente. Desde niña me viene gustando la gente muy inteligente. Así que estoy con dos inteligentes. Adelante, Marcelo, no le interrumpas, ¿sabes, Roberto? Iván, no, por favor, Tres te lo minutos, pido. voy a coger el Dale, tiempo, dale. dale. A vos paga el micrófono. Dale, Dentro de 3 minutos, dale. dale, Dale. Por el estoy amor a los listo. animales, que los dos los queremos mucho. Dale. Vamos, Mira, no voy a usar patrística, no voy a usar Biblia ni dale, nada. dale. Él está usando IA y yo voy a usar Wikipedia, que es lo Sí, más yo seguro que también hay, tengo Wikipedia ¿no? a mano Y en este aquí momento. dice historia del papado. Dice Dale. así, la historia del papado, el cargo que ocupa el papa como cabeza de la Iglesia Católica abarca desde la época de Pedro hasta la actualidad. Sin embargo, el primer obispo de Roma del que se tiene constancia de que fue llamado papa por sus contemporáneos fue Damaso primero. Además, muchos de los obispos de Roma en los 3 primeros siglos de la era cristiana son figuras oscuras. La mayoría de los sucesores de Pedro en los 3 primeros siglos posteriores a su vida sufrieron el martirio junto con sus seguidores en periodos de persecución y no parecen haber reconocido ninguna jerarquía suprema transmitible dentro de la... Ay, no me está funcionando el mouse. Aquí. Dentro de la iglesia. Durante el cristianismo primitivo, los obispos de Roma no gozaban del poder temporal. Hasta la época de Constantino I, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, alrededor del año 476, el papado se vio influenciado o incluso controlado por los gobernantes
eso es mentira, ¿no? Por gobernantes temporales que colaboraban en la península itálica. Estos periodos se conocen como papado otorgado 537 al 752. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que la fecha que tú das como que no cuadra con lo que dice la historia, como que no cuadra. Y acá lo que podemos ver de Constantino es que Constantino no fue el primer papa o el que hizo la Iglesia Católica. Constantino fue el que dio la liberación, liberó, terminó, acabó con la persecución cristiana. Hizo del cristianismo una creencia más del pueblo romano. ¿Eh? Entonces, podemos ver aquí que la primera persona que sucedió a Pedro, porque Ya pasaron escrito 3 está. minutos. Pasaron 3 minutos. Disculpa, Pasaron 3 No, minutos. disculpa porque yo justito tuve que, ay, perdón. Perdón, no Iván, son, perdón, Marcelo, perdón. Tiempo no de son 4 minutos, 3 minutos, 3 minutos. no eran 4 minutos porque le 3 diste un minuto más a Iván. Bueno, tengo un minuto más. Le doy, Roberto, a Marcelo un minuto más. Dale. Dale 5 minutos para yo coger 5 Te minutos. doy Para 5 coger los minutos, Marcelo, disparates que ha dale. dicho y 2 dale, minutos más. dale. Vamos, Marcelo, dale. No, dale, 5 minutos, dale 2 minutos más. Dale. ¿Está bien? Entonces, como podemos ver, que la historia comprueba de que Pedro fue sucedido por Dámaso I. ¿Y por qué Dámaso I sucede a Pedro? Porque escrito está, lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, cuando uno muera, que otro tome su lugar. O sea, cuando Pedro murió, alguien tuvo que haber tomado el lugar de Pedro como jefe, como líder de la iglesia. ¿Y cómo sabemos que Pedro es el líder de la iglesia? Porque escrito está en las Sagradas Escrituras: Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. ¿Quién es el que tiene el cargo de apacentar a las ovejas de la iglesia de Cristo? Es Pedro. Pedro, esa función no le fue dada a ningún otro de los apóstoles, solamente a Pedro. 3 veces le preguntó a Pedro. Y 3 veces Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, el que tiene, usted me decía que no, que Jesús nunca le dio esa autoridad a Pedro. Sí, se la dio en San Mateo 28. Y aquí cuando le dice en Hechos de los Apóstoles: Pedro, apacienta mis ovejas. Hasta ahí llego yo. Adelante, Iván, con 5 minutos, porque ahora hacemos 5 minutos. Ahora sí, adelante. Ok, mira, este señor dice que en Wikipedia es una fuente fidedigna y eso es el disparate más grande. Depender de Wikipedia, el que no estudió historia no puede hablar de qué libro. Yo le puedo hablar de los libros que yo estoy hablando. Él dice que Dámaso es el primer papa. Mire, Dámaso es el número 37. Usted no sabe que hay una lista de papas que empieza con supuestamente Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro y por ahí para abajo. O sea, que esa es una lista y es una falsedad. Yo me baso en los que escriben, mira, católicos, como Von Dollinger Arnaz, que es un historiador, Berenice Bravo Rubio, Antonio Cano. Todos esos tipos son historiadores, Will Durán, historiadores católicos, y están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Eso de que, mira, decir que Pedro, que sobre Pedro se edificó es no conocer la propia iglesia católica. Mira, tu iglesia católica, desde el 1870, hay un arzobispo católico que se llama Peter Richard Kenrick. Búscalo donde tú quieras. Búscalo donde tú quieras. Analizando Mateo 16, 18, este señor hizo un estudio de la patrística y se dieron cuenta que 60 padres de la iglesia creían que la roca era la confesión de Pedro. Lo mismo que dicen los protestantes.
No era Pedro, era la confesión de Pedro. 60. 17 padres creían que Pedro era la roca. 8 padres creían que todos los apóstoles eran la roca. Ese estudio está desde 1870. Peter Richard Kenrick, arzobispo católico. O sea que eso es un disparate, eso de que Pedro la roca. Los propios católicos, el dicasterio, que ahorita habló del dicasterio, el camino sinodal del dicasterio, que hace un escrito sobre el primado de Pedro. Ellos han cambiado eso. Este señor está en el Concilio de Trento todavía, el Concilio de Trento de 1640. O sea, después de Trento vino Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II. Ahora a los evangélicos no se les puede llamar herejes. Eso era en Trento. Ahora se le llama hermanos separados. Esa es la realidad. El católico que le llame hereje a un evangélico está contra su propia iglesia. Su propia iglesia. Y se lo acabo de decir sencillamente. Mira, yo estoy en contra de la iglesia católica básicamente por el papado. El papado ha envenenado. Mira, desde el siglo XIII, como yo dije ahorita, que el cardenal San Bonaventura de los franciscanos le llama gran ramera al clero católico por los excesos que habían. Unos excesos en tremendo. Mira, el Papa Hormisda, para que tengas una idea, el Papa Hormisda se acostó con una prostituta, ¿ok? Y le nació un varoncito. ¿Y sabe quién fue el varoncito? El Papa Silverio, porque el tipo lo hizo Papa. Papa Hormisda, 514. Papa Silverio, el hijo del bastardo, 536. ¿Y quién hizo lo mismo? El Papa Sergio II, 904. ¿A quién engendró? Con otra prostituta llamada Marosia. Al Papa Juan XXI, 931. Bonifacio, Gelasio, Agapito, Teodoro y todos esos eran unos depravados. O sea que gran ramera no tiene que decirlo Apocalipsis 17 y 18 si la historia dice que era una gran ramera por los excesos de los papas. Eso es una podredumbre lo que hay ahí. En la iglesia nunca tuvo un líder. En los primeros 3 siglos de cristianismo no había. Mira, el primer líder de la iglesia que gobernaba era Constantino. Constantino en el año 313 hace el edicto de Milán. ¿Y qué es el edicto de Milán? Que le da la libertad a los cristianos. Nadie cuestiona eso. El edicto de Milán 313. Mira, ahora los cristianos van a poder ejercer el cristianismo. Pero esa fue la trampa. ¿Y por qué fue una trampa? Porque los convirtió en ciudadanos romanos a los cristianos. Y el ciudadano romano tiene que estar bajo el emperador, porque el emperador es la máxima autoridad religiosa. En Roma, en el año 27 antes de Cristo, Roma cambia de Roma republicana a Roma imperial. Cambió. ¿Y qué significa eso? Que de ahí en adelante, Gallo Octavio, que era sobrino de Julio César, ese tipo ejerce como emperador, como la máxima autoridad. Y de ahí para adelante era un emperador el que dominaba. ¿Y de dónde ellos se copiaron eso? Se copiaron eso de Egipto, del faraón de Egipto. ¿Por qué? Porque en el año 30 Roma conquistó Egipto y le copiaron la idea del faraón y ahora hicieron ellos un emperador. Tiempo. Sumo pontífice. Tiempo, Iván. Gracias. Marcelo, adelante. Marcelo. Adelante. Voy. Ahí está. 5 minutos. Voy. Adelante. Sin interrupción. Así me gusta. 5 minutos, 5 minutos. El edicto de Milán, promulgado en el año 313 después de Cristo por los emperadores Constantino, Occidente y Linicio Oriente, estableció la libertad religiosa en el Imperio Romano, poniendo fin a la persecución de los cristianos. Legalizó el cristianismo permitiendo el culto público y devolviendo los bienes confiscados. Contexto. Fue resultado de una reunión de Medialum, actual Milán,
tras la victoria de Constantino en la batalla del Puente Molivo, buscando la paz interna del imperio. ¿Ok? Acá tengo algo muy importante que decir, ¿ok? En esta victoria de esta batalla. Cuando Constantino iba para esta batalla, ¿ok? Esta batalla, Constantino tiene un sueño, tiene una revelación de Dios, ¿ok? Y la pueden buscar, eso existe. Ya su mamá era católica, ya la mayoría del pueblo era católico, ya era la mayoría católico y ya no había como negar el catolicismo, el cristianismo. Entonces, Constantino una noche recibe una revelación de Dios y Dios le dice, si quieres ganar esta batalla, pinta en los escudos la cruz de Cristo y saldrás vencedor. Y Constantino dio la orden a todos sus soldados que pintaran la cruz en los escudos. Y así sucedió. Salieron todos victoriosos. Por eso Constantino acepta la fe cristiana, acepta a Cristo. Lo que usted acaba de decir fue la tontería más grande que Constantino engañó a la gente y los hizo ciudadanos romanos porque tenían que ser de la religión del rey. Pues bueno, para que sepas, Dios no pierde una batalla, Dios las gana. Dios convierte los corazones de todos, hasta de los más duros. Ahí está, por ejemplo, Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo? Pablo, ¿por qué me persigues? Conquista los corazones más duros y los hace suyos. Entonces usted está hablando un montón de tonterías sin tener ninguno. Fíjese que todas las veces que yo le hablé aquí, le presento las pruebas y le digo lo que estoy leyendo. Usted dice que el Papa que tuvo hijo, que no sé qué, y que puso hijo como papado. ¿Dónde están las pruebas de todo eso? ¿Dónde? Muéstrelo. Mientras usted no muestre nada, lo único que yo voy a creer de usted que es un señor que dice las cosas porque las dice, porque alguien se las dijo, porque se las enseñó. Así, y usted se las creyó. Usted se las creyó. Significado, más que un solo documento, se trató de un acuerdo político que otorgó a los cristianos y a todos los ciudadanos la libertad de seguir su propia fe. Aquí está. Aquí está. Le otorgó a los cristianos y a todos los ciudadanos la libertad de seguir su propia fe. ¿Ok? Entonces, diferencia entre el edicto de tolerancia de Galileo, año 311, el de Milán. Fue mucho más allá de devolver propiedades y asegurar la legalidad absoluta de la iglesia como corporación. Entonces, tenga más cuidado con las cosas que usted dice. ¿Por qué? Porque lo que usted dice, solo usted lo dice. Solo usted lo dice. No lo dice ni la historia, no lo dice nada. Y tenga cuidado con cuando diga las cosas, porque yo sí voy a poner en pantalla y lo voy a refutar. 5 minutos pasaron. Tiempo. Iván Roberto, adelante. Vamos, gracias, Marcelo. Iván, adelante. Sí, mira, el Señor lo único que ha dicho es que el edicto de Milán era el edicto de la tolerancia. Nadie dijo lo contrario. Yo lo que dije fue que después del edicto de la tolerancia, que ya Roma no perseguía a los cristianos ya no eran proscritos, ya no estaba prohibido ser cristiano, ahora eran ciudadanos de Roma y los ciudadanos de Roma están bajo la autoridad del emperador. El emperador, yo dije que en el año 27 antes de Cristo, Roma cambia de Roma republicana a Roma imperial, que concentró todos los poderes en un solo hombre.
era máximo pontífice en lo religioso. Presidía la ceremonia religiosa, consagraba los templos, tenía el control del calendario, nombraba a las vírgenes vestales, nombraba a los sacerdotes, interpretaba los dogmas. Ese era uno de los títulos del emperador. Augustus, autócrata, Basileo, César, censur, cónsul, dominus, noster, imperator, invictor, patis pari. Todos esos son títulos del emperador, como en Corea del Norte de un Kim Jong, que la gente no puede tener carro, tiene que andar en bicicleta porque él los domina todo. Más que eso era el emperador. Entonces el emperador gobernaba la iglesia católica, la gobernaba. ¿Y cómo yo sé que la gobernaba? ¿Con quién me lo dijo a mí? Mira, lo dice la historia, el historiador más grande que ha dado la historia. Edward Gibbon. Busque, aprenda. ¿Quién es Edward Gibbon? ¿Un evangélico? No, Edward Gibbon es agnóstico y es la autoridad máxima en historia de Roma. Hay un libro que se llama Historia de la decadencia y caída de Roma. Búsquese ese libro para que usted aprenda lo que es Roma, lo que fue Roma. Entonces, ¿cómo yo sé que el emperador gobernaba? El emperador gobernaba la iglesia. Eso fue lo que hizo que la iglesia católica se corrompiera. ¿Por qué? Porque la paganizó. ¿Y por qué? ¿Por qué la paganizó? Porque el emperador tenía que mantener contento a los paganos que eran ciudadanos romanos y a los cristianos, pero había más paganos que cristianos. Por lo tanto, el emperador tenía que darle algunas cosas a los paganos para que no se sublevaran. Entonces, ¿cómo yo sé que Constantino y los emperadores gobernaban la iglesia? Pues mira lo que dice la historia. En el 313, ¿qué hace la iglesia? Le pide a Constantino que revoque la excomunión de los donatistas. Oye, pero ¿por qué la iglesia le pide a Constantino que le quite la excomunión a los donatistas? Si eso es una labor eclesiástica. Pero se la pedían a Constantino. Le pedían a Constantino que revocara las 22 leyes de la Pascua. ¿Por qué? Pero si eso no es él es un militar, Constantino. ¿Por qué la iglesia le va a pedir eso? Constantino le impuso el obispo Cecilio y quitó a Petiliano, que eran obispos. Él los quitó porque él quitaba y ponía. ¿Qué me demuestra eso? Eso me demuestra que el emperador era, ¿cómo se llama? El máximo pontífice. Máximo pontífice es un título del emperador y ahora lo usa el Papa, pero él era el máximo pontífice los religiosos. Y los demás papas y los demás emperadores gobernaban la iglesia. Tú no sabes cuántos concilios se hicieron. Emperadores, ningún papa podía hacer concilio. Concilio de Nicea, ¿quién lo hizo? Constantino. Constantinopla primero, ¿quién lo hizo? Teodosio I. Concilio de Efesios, ¿quién lo hizo? Teodosio II. Calcedonia, ¿quién lo hizo? Oriente Mariano. Y así sucesivamente. Los que hacían concilios eran los emperadores. De hecho, en el 649 meten preso al Papa Martín I. ¿Por qué lo metieron preso? Porque trató de convocar un concilio. O sea, ¿qué te dice eso? Que los emperadores eran los que gobernaban la iglesia. Mira, en el 351, el emperador Constancio, ¿tú sabes lo que hizo? Desterró al Papa Liberio y Atanasio. Los desterró y puso otro papa por solas. Justiniano, ¿qué hizo Justiniano? Condenó los escritos de Orígenes. Magno Máximo, ¿qué hizo? Desterró a Prisciliano y le quitó las 300 y pico de iglesias que tenía. Los emperadores eran los que gobernaban la iglesia. Esos fueron los que paganizaron la iglesia. ¿De dónde tú crees que vino la veneración a María? ¿De dónde vino? Del concilio de Éfeso en el 431. ¿Y quién trajo la veneración? Y vamos por parte. ¿Por qué metieron a María en el cristianismo? ¿Por qué el emperador metió a María en el cristianismo? Fácil. Porque mira, porque en el edicto de Tesalónica del 380 se declara el cristianismo como la religión oficial del imperio. Es la religión oficial.
Entonces, ¿qué pasó con los paganos? Los paganos se empezaron a molestar porque ellos no tenían una mujer, una diosa, una deidad femenina. Entonces ellos tenían que adorar a Cristo, como la iglesia, Cristo, Cristo, Cristo. Entonces el emperador Teodosio II convoca el concilio de Éfeso en el 431 y manda a Cirilo, un amiguito de él, para que presidiera el concilio. ¿Sabes qué salió de ahí? De ahí salió la famosa palabra Teotocos. ¿Qué significa Teotocos? Paridora de Dios. ¿Y tú sabes dónde se hizo ese concilio? En Éfeso. Tiempo, ¿Y Iván por qué? Roberto. Tiempo. Gracias, Ok. Iván. Adelante, Marcelo. Adelante. A ver, yo le quiero hacer una pregunta y que me la conteste. Iván, ¿usted sabe qué fue el concilio de Calcedonia en el año 451? En el 451 no, en el 461 será. En el 461 concluyó, empezó en el año 451. Ah, pues claro que lo sé. ¿Qué quieres saber? Que- Quiero que me digas en qué consistió ese concilio. En analizar las dos naturalezas de Cristo, si era 100% humano o 100% divino. Ok. ¿Y qué Ese es más? lo que ¿Y qué ese más? es, ¿Y qué más? ¿Y qué más? eso es lo que se dice. Eso es lo que se Ah, eso es dice. lo que se dice. ¿Solamente eso estás seguro? Eso es, mire señor, eso es lo que se dice por encima Listo. del concilio. Pero lo que pasa es que el emperador tenía otras propósitos. Por ejemplo, en el concilio anterior, que es el concilio de Éfeso, en No, el no, 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 no. el 431, pues Quédate en el concilio, es mi tiempo, es mi tiempo, es mi Pues ya le tiempo. contesté y no me Ok, haga está preguntas. bien. No me haga preguntas a mí porque yo no le hago preguntas a usted. No me grites. Mira, los puntos clave, aquí el punto clave del concilio de Calcedonia, año 451, fue fundamental para mantener la estructura de la autoridad de la Iglesia de Occidente. Primicia, la primicia, Cógele el tiempo, aunque hermana. Pendiente al tiempo. te estoy agarrando de la cola, por eso estás Claro, interrumpiendo, pero ¿no? como ¿Eh? hizo pregunta y entonces le doy un Sí, minuto pero más. yo ahora estoy leyendo, Ani, yo estoy Claro. leyendo y Yo él me no, está yo no hablé del interrumpiendo. Yo no concilio le de estoy preguntando Calcedonia. nada. Yo no hablé del concilio de Calcedonia, yo hablé del Pero concilio es que de el Éfeso. concilio de Calcedonia, No venga a hacer muñeco de paja aquí. No haga Ani, muñeco me de paras el paja. tiempo, me Iván, paras el tiempo. déjalo nomás, déjalo tranquilo, que después le vas a contestar. Después le contestas. Dale, termina el concepto y la lectura, Marcelo, dale. Aquí está, mira. El concilio de la Calcedonia, primicia de Roma, aunque en el canon 29 de Calcedonia intentó dar a Constantinopla un rango similar a Roma por ser la nueva capital, la Iglesia de Roma, bajo la autoridad del Papa León I, reafirmó su primicia basada en la sucesión de Pedro, no en la ubicación política. La inmovilidad de la sede. La sede de Roma se considera inamovible debido que a Pedro fue su primer obispo y fue martirizado allí. Trasladada se consideraba inconcebible incluso para los orientales. ¿Qué quiere decir esto? Que esto refuta totalmente lo que estaba diciendo Iván, que Constantino era el que gobernaba la iglesia. Si Constantino era el que gobernaba la iglesia, ¿por qué la iglesia no se mudó para Constantinopla, se mantuvo en Roma? Porque estaba muerto en el Se te 461, ya estaba muerto. acabó Ya estaba esa muerto fantasía, Constantino. papá. Disparatero, ya estaba muerto. Bueno, tiempo. Bueno, No, se me acabó el tiempo porque él me cortó. bueno, Él me está dale, cortando. un minuto más y ¿Ok? ya está. Yo Pues le entonces, respeto su eso tiempo de y él me está pregunta y cortando. respuesta no estaban previstas y entonces de hacer preguntas, ¿Eh? entonces yo no puedo llevar bien el tiempo. Dale un minuto más, Marcelo, y seguimos con los 5 y 5. Entonces, se te agarró por el rabo, papá, se te agarró por el rabo, porque este concilio, por eso te lo pregunté y tú te me hiciste el tontito y te me fuiste a otras cosas. Y el concilio fue para eso,
Porque Constantino se quería llevar a Constantinopla la iglesia para apoderarse, darle poder al obispo, era más, le iba a dar el poder a otro obispo para poder apoderarse de la iglesia. Pero el Papa le dijo, no señor, aquí el que manda soy yo, y la iglesia está donde está la cátedra de San Pedro, o sea, donde Pedro murió, y de aquí la iglesia no se mueve. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Papa era el que tenía toda la autoridad sobre la iglesia, no el emperador Constantino. Ahora sí me callo la boca. Bueno, adelante, 5 minutos y hagan 5 Este y 5. señor, 5 pues minutos, vamos, Iván. sí, Gracias, Marcelo. este señor desconoce hasta lo básico. Mira, Constantino muere en el año 337 y el concilio de Calcedonia comienza en el 451. O sea, que se estaba muerto hace tiempo. Constantino no podía hacer nada. Constantino gobernó a la iglesia mientras vivía. Después ya que él habla del concilio de Constantinopla, no sabe quién lo convocó. ¿Qué papa lo convocó? Ningún papa. Lo convocó un emperador que se llama Justino I. Justino I es el emperador que convocó todos los concilios, los primeros 8 concilios, los convocan los emperadores, los que mandaban la iglesia católica. El de Nicea, Constantino. El de Constantinopla, Teodosio I. El de Éfeso, Teodosio II. El de Calcedonia, Oriente Marciano. Constantinopla II, en el 553, Justino. El Constantinopla III, 680, Constantino IV. El de Nicea II, la emperatriz Irene. Ahí no hay papas. Los papas no convocaban concilio. ¿Qué te dice eso a ti? Que estaban bajo el poder imperial. Y después se ríe sin tener ningún estudio. Se ríe después. Eso es lo que a mí me molesta. Yo hablo con gente seria. No, los papas no podían convocar concilio. Pero entonces si nos vamos bien atrás, antes del siglo IV, los obispos podían convocar concilio, porque hay un caso, no me acuerdo ahora de memoria, de un obispo que convocó un concilio, porque habían dos personas, 2 pastores, Basílides y Marcial, en España, que cuando vino la persecución de Decio se acobardaron, y después que pasó la persecución querían volver a la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? No lo recibió y él apeló al obispo. Y el obispo hizo un concilio. O sea que antes del siglo IV, eso es lo que evidencia que la iglesia católica apostólica romana surge en el siglo IV cuando la iglesia se une al emperador. Y ya yo le traje demasiados ejemplos de cómo gobernaban los emperadores. Los emperadores, le acabo de decir que el Papa el emperador Constancio desterró al propio Papa Liberio, lo sacó y puso un ariano, y Atanasio también lo sacó. Y Magno Máximo, que es otro emperador, desterró a Prisciliano. O sea, yo le puedo traer aquí, podemos buscar en la historia los estragos que hacía el emperador, porque cuando se convierte el emperador, no se convirtió nada, eso es un disparate de la historia. Ay, que vio una cruz en la luna que decía, bajo este signo vencerá, y pónselo en el escudo. Eso es lo que dice el emperador. Tú no ves que el emperador lo que quería era coger al cristianismo como la religión oficial del imperio, porque el imperio abarcaba casi todo el mundo conocido y necesitaba una religión como el cristianismo. El cristianismo dice, someteos a toda ley, porque toda ley es impuesta por Dios. Un emperador dice, wow, si todo el mundo es buen cristiano, pues yo voy a tener el control del mundo, porque el mundo estaba bajo Roma. ¿Entiendes? El cristianismo, por eso ellos usaron el cristianismo como la religión oficial, pero ¿qué pasa? Que la paganizaron. Y ahorita te dije el ejemplo yo traje el concilio de Éfeso en el 431, el emperador Teodosio II hizo un concilio. ¿Y dónde lo hizo? En Éfeso. En Éfeso. ¿Por qué en Éfeso? Mira, qué casualidad. En Éfeso vivían, todo el pueblo era devoto de Astarte.
de la diosa de la eterna virginidad. Mira, en ese sitio, búscate en los hechos, ahí van a matar a Pablo, porque empezaron a gritar, grandes Diana de los ejércitos, grandes Diana de los ejércitos, y ahí van a matar a Pablo. ¿Ah? Artemisa, no es Astarte, Artemisa. Diana, la diosa Diana de los Efesios es Artemisa, donde hicieron el concilio de Éfeso, por orden del emperador. ¿Quién se iba a atrever ahí a hablar en contra de una deidad femenina? No, señor. Mira, Artemisa es la diosa de la eterna virginidad y pulcritud. Esa es la diosa Artemisa. Y ahí hicieron el concilio de Éfeso. Y de ahí salió la palabra Teotocos, que significa paridora de Dios. Esa noche salieron la gente con antorchas gritando, Teotocos, 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 tenemos una diosa. Y de ahí, porque si tú te pones a analizar, ¿dónde se menciona María en la historia? María no es mencionada en ninguna parte. Antes del siglo IV, María no está en ninguna parte. ¿De dónde sale lo de Joaquín y Ana? ¿De dónde sale? De un libro apócrifo, el pseudoevangelio de Santiago, un libro apócrifo. No hay nada, ningún registro de que se venerara a María. No existe tal cosa. Por allá anda una oración que dice, ay, la primera oración que se hizo María en las catacumbas. ¡Embuste! ¡Embuste! Eso es embuste. No hay tal cosa. En las catacumbas lo que existe es el arte etrusco. Y eso lo dicen los que saben, no lo digo yo, los que saben. O sea que, Mariano, búscate a María, no vas a encontrar a María en los primeros 3 siglos. Nadie hablaba de María. Nadie hablaba de auxiliadora, abogada, nada, nada. Los primeros cristianos, y los primeros cristianos eran los más cerca que estuvieron de Cristo. El primer siglo. Esa gente presenció la crucifixión. Y la iglesia del primer siglo mencionó a María para algo, para nada. El segundo siglo, para nada. El tercer siglo, para nada. ¿Cuándo se viene a mencionar? En el siglo V, en el concilio de Éfeso, en el 431. Y mira dónde hacen el concilio, donde se venera una deidad femenina, Artemisa. Mira, es tan así que hay un rito católico que se llama el rito ambrosiano de Italia. En el rito ambrosiano de Italia tienen a Artemisa como una santa. Que tú puedes ver, búscalo en internet o en algún sitio. Rito ambrosiano, tradición de Milán, en Italia. Ahí tienen eso. Todavía no Adriana. pasaron los 5 minutos. Tiempo. Te doy un minuto más, Marcelo, te doy un minuto más. Ahora se me hace que están cargados los dados, Mari. No, espera. 6 minutos te doy, Marcelo. Marcelo, te doy 6 minutos y te doy 7 también si querés. Y no, nadie te interrumpe. Adelante, Marcelo. A ver. Si no, mira, me va a disculpar Iván Roberto. Ya voy a terminar. Mira, es más, no me voy a tomar ni 3 minutos. Yo no me voy a tomar ni 3 minutos. Ni 3 minutos porque ya me aburre este señor que habla y habla, pero no muestra prueba de nada. ¿Ok? Quiero terminar diciéndole a Iván, y esto es mi conclusión, ¿ok? Que convocar un concilio no significa que es el que gobierna la iglesia. Cualquier persona puede convocar un concilio, ¿ok? Una persona puede convocar un concilio y la iglesia decide si sí o no. Y es más, puedes hasta presidir. ¿Cómo vas a presidir? A ver, yo convoco este concilio porque quiero, por ejemplo, el concilio que estábamos hablando recién, ¿no? Quiero que la autoridad de la iglesia permanezca en Constantinopla. Y pues ya, el Papa le dijo, ok, vamos a concilio. Preside el concilio. Da tus argumentos, por qué la iglesia, la autoridad, por qué el obispo de Constantinopla tiene que ser ahora el papa de la iglesia. Da todos los argumentos, te vamos a escuchar todo lo que quieras.
No sabes lo que significa concilio ecuménico. Eso es un concilio ecuménico, escuchar los argumentos de las otras personas. Y al final la iglesia dice, no, ya te escuchamos, ahora te decimos que no. La iglesia no es donde está el emperador. La iglesia es donde está la cátedra de San Pedro. Entonces, ¿quién tiene más autoridad, el emperador o el papa? ¿Quién tenía autoridad ahí? Y después usted dice que yo no sé nada. Usted no sabe ni siquiera discernir quién tiene autoridad o no. Y si me dice que el emperador, ¿por qué entonces el emperador no se dijo, la iglesia es aquí, yo lo mando? Y usted, papa, se calla la boca. No tenía autoridad ninguna sobre la iglesia. Déjese a la de estar inventando como se ha estado inventando toda la noche, inventando cosas. Y hablando de que el Papa esto, que el Papa hizo aquello, que es blasfemo, que no sé qué. Dígame una blasfema de un Papa. Usted lo que tiene es odio en su corazón contra la Iglesia Católica. Eso fue lo que le enseñaron, es a odiar a la Iglesia Católica, a odiar a los papas. Y expresa y cumple lo que dice Cristo. Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Eso es lo que viene usted aquí a hacer, a zarandear, a hacer temblar las piernitas de los católicos con sus palabras. Que los papas tuvieron hijos, que los nietos de los papas, que esto, que aquello, que son unos sanguinarios, que fulano, que ciclano dijo tanta barbaridad que yo ni me acuerdo. Eso es lo que usted anda buscando, zarandear. Pero recuérdese que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, lleva 2025 años. Y el diablo no la ha podido destruir y mucho menos usted la va a poder destruir. Es más, la misma iglesia, como lo decía Ani, con algunas barbaridades que cometieron, no la han podido destruir. ¿Por qué? Porque gozan con la promesa de Dios. Gozan con la promesa de Dios y escrito está en las Sagradas Escrituras. Ni los poderes ni los confines del infierno podrán destruirla. Dios la cuida, Dios la limpia, Él mismo la purifica, dice el apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque quiere para sí mismo una iglesia inmaculada y santa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que hayan errores personales como personas dentro de la iglesia, el que la limpia y la purifica es Cristo. Cristo limpia y purifica todos los errores. Entonces, en la iglesia de Cristo no hay errores, porque Cristo las limpió, Cristo las purificó. ¿Por qué? Porque Él tiene una promesa, que esa iglesia jamás, jamás será vencida. Entonces, cuando usted venga y me diga que la iglesia se corrompió y que Constantino se apoderó de esa iglesia de Cristo, usted está llamando a Cristo. Fíjese lo que usted está diciendo, que Cristo no tiene ni poder ni autoridad para sustentar su iglesia, su promesa. ¿Ven dónde se está metiendo usted? Le está quitando poder a Cristo. Le está quitando autoridad a Cristo. Entonces le pido que reflexione en su corazón y que vea todo lo que usted ha dicho y la causa que conlleva eso, que es quitarle autoridad a Cristo. Es decir, Cristo no tiene ninguna autoridad ni poder para sustentar su promesa de que jamás será vencida la iglesia de Cristo. Y usted dice que un simple hombre como Constantino le robó la iglesia a Cristo. Ya, con esto termino y con esto me voy, porque la verdad que no sé. Lo que ha dicho usted es sacar veneno toda la noche y no ha podido comprobar nada. Es más, no ha dado una cita bíblica, no ha dicho nada, solamente degradar a las personas, degradar a los papas.
Cristo nunca dijo que los papas iban a ser impecables. Nunca. Es más, Pedro lo negó 3 veces. Es más, los apóstoles todos, menos Juan, abandonaron a Cristo. Lo negaron. Y sin embargo, ¿Cristo los quitó del apostolado? No, no los quitó. ¿Eh? Hasta aquí termino. Y Sí, me despido. Marcelo, espera, no te vayas. Yo te di 7 más minutos, porque no quiero que se enoje alguien conmigo porque resté un No, minuto. Ani, no me enojo, no Tranquilo, no me enojo, Pero bueno, tranquila. ¿quién No, cierra? no, no, A ver, me Pero voy déjame porque se va tarde para contestarle, mí. déjame Marcelo, contestarle. tranquilo, Marcelo. Iván te No, yo estoy contesta. tranquilo, es que Ani, vos sabés que yo me levanto temprano todos los días para ir a trabajar. Bueno, te Pues mira, contesta Ani, 2 minutos, te contesta Iván Roberto y finalizamos No, esto. es que él empezó y yo 2 minutos. finalizo. 2 minutos. Todo debate es Sí, así. qué bueno, ¿verdad? Mira, 2 minutos. El que no sabe nada de historia dice que cualquiera puede convocar un concilio. Oye, pero que ese es el disparate más grande que yo he visto, porque precisamente en el año 649, yo lo dije, él no me escucha. Martín I, Papa, 649, lo metieron preso por querer convocar un concilio. Búscalo. ¿El emperador qué? Constante segundo. Eso fue lo que yo dije. Y en segundo lugar, que la iglesia no puede caer, que la iglesia no puede caer y pecar. Mira, y las iglesias de Apocalipsis, que dicho sea de paso, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, esas 7 iglesias, 5 apostataron de la fe. 5. ¿Me vas a decir tú a mí que la iglesia de Roma no va a apostatar? Por favor, seamos serios, vamos a hablar serio. O sea, todas esas iglesias estaban en Constantinopla, todas, en Turquía, y 5 de ellas estaban mal, apostataron de la fe. Así que que una iglesia apostate de la fe. Pero déjame aclararle algo a la señora, porque la señora es una persona, ¿verdad? ¿Cómo es? Nivelada. En la iglesia católica hay mucha gente del pueblo de Dios. Yo estoy diciendo que en la iglesia católica, yo conozco muchos católicos que son salvos y son cristianos y son de Dios. No solamente en la iglesia católica, en toda denominación. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Y quién era Nicodemo? Un principal, un religioso, un principal entre los sacerdotes. Todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón y recibe a Jesucristo de verdad y nace de nuevo, es salvo, no importa en la denominación en que esté. La primera iglesia, ¿cuál fue? La del primer siglo. Juan 1:14, ¿qué dice? A todos los que le recibieron, les Les dio dio la potestad potestad de de ser ser hechos llamado hijo de Dios. hijos de Dios. O sea que en la iglesia católica yo tengo muchos amigos sacerdotes y sé que muchos de ellos son salvos, son cristianos y son 1000 veces mejor que yo. Yo estoy hablando de la institución, las instituciones. Así que no me confundan las cosas. Y con eso termino. Dios me Claro, los bendiga. Buenas lo noches. que estaba desarrollando, porque ese es el título que tengo que poner, viene a ser como una biografía de los papas, de ciertos papas, porque si no es muchísimo, algo así. De lo que se habló, bueno, fueron prácticamente de la biografía así, de una forma lacónica, breve, de la biografía de ciertos papas, ¿verdad? Marcelo, Sí, claro. Sí, Iván. hubieron Claro. papas, hubieron Bueno, qué otros bueno papas que entonces fueron que terminen buenos. con un papa, pero ojo, no lo tomen a mal, porque a mí me gusta mucho la biografía y me gusta la historia también. Y me gusta escuchar todo. Qué bueno que finalicen, por ejemplo, rapidito, 2 minutos, 3 minutos, sobre, a ver, el Papa Borgia, si se pronuncia así.
No, bueno, yo ya me voy, ya te pedí que terminábamos en los 2 minutos, le di, me quedé para Pero bueno, escucharle pero los que dos yo te minutos preciso que vos a estés para Iván. ver qué hay de Ani, cierto. es que yo me levanto a las 5 de la Bueno, listo, mañana. sí, te respeto. Yo Bueno, me levanto Marcelo. a las 5 de la Bueno, mañana, Ani. entonces sí. Pero a ver, otro día más temprano, no podrían dar Otro sobre la día más temprano, Inquisición, sí. pero el tema es la Inquisición, pero hay una Inquisición que me interesa, la española. Esa es la que me interesa a mí, porque Inquisiciones hubo Sí. muchas. La de Roma, la Ok. medieval, la española, la española es la que me interesa. O sea, si es Pues, tan de cierto la, lo de que se la, habló, si es tan cierto de la lo que se habló, Inquisición. claro, si es tan cierto lo que se habló, bueno, es un tema aparte, sobre Cisneros, sobre Deza, por ejemplo, sobre Torquemada, pero con historiadores, a ver, católicos, ¿qué tan cierto es todo lo que se habló? Bueno, O sea, la Inquisición católica, española, fue una Inquisición real donde mataron muchas personas. Y no fue el rey, y la reina, Fernando Bueno, e me despido, Isabel, hasta sí, mañana. bueno, no hasta fueron mañana, ellos. Marcelo. Bendiciones. Por eso, mañana, pero yo lo que me gustaría que los dos dieran ese tema. ¿Qué hay de cierto, pero con historiadores católicos? ¿Qué hay de cierto, qué fue cierto, qué no fue? No quiero que minimicen, no quiero que suavicen, quiero que digan la realidad de las cosas. O sea, Pero qué tú quieres saber sobre la quiero Inquisición saber qué española? tan de cierto era lo de Torquemada, lo de Deza y lo de Cisneros, los tres. Yo sé que hay mucho más, pero de ellos tres que son los más nombrados, o sea, ¿qué tan cierto fue? Si eran tan crueles, si fue tan cierto de que ellos tenían más poder, por ejemplo, en este caso de Torquemada, que la reina de España, la reina Isabel. O sea, si es verdad que es cierto, pero con buenos historiadores quiero. O sea, quiero católicos acá que estén bien preparados para dar ese tema. Pero eso acá que no se entienda mal, que no, nadie está juzgando a nadie ni prejuzgando, sino es o sea, contar lo que ciertos historiadores han dicho, han dejado todos esos sucesos plasmados, pero historiadores serios. Y si es posible, Bueno, todos los historiadores serios Sí, 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 concuerdan sí, sí, sí. en que el papado tenía poder absoluto. La Inquisición española, el papa que aparece es Sixto IV, 1478, con una bula que se llama Exigi Sincerae Devotion. Esa bula es la que autoriza a crear la Inquisición y ordena a Fernando e Isabel a Ujú. establecer la Inquisición. No es Fernando e Isabel el que establece la Inquisición, es el Papa el que Este, ordena, porque tiene poder para ordenar a los reyes. Los papas someten a los reyes. Claro, qué bueno que mañana lo pudieran dar. Iván, con él o con Gerardo también es católico que sabe bastante, o sea, pero que se respeten y que digan, bueno, esto, o sea, de qué fuentes buenas, o sea, no, eso que para que la Yo, gente, yo le cité una fuente sí, excelente que se llama Edward Gibbon, que es ya un sé, libro, lo yo sé puedes buscar, que se de llama Edward Gibbon, yo lo voy His- a comprar, sí, sí, ese libro en físico. Historia de la decadencia y Ujú. caída de Roma. Y tiene muchos tomos. Eso tiene como 4000 páginas de todo lo que se actualizó. O sea, eso es bien extenso. Y nadie ha hecho un trabajo sobre la historia de Roma como ese historiador del siglo XVIII. Nadie. O sea, esa es la máxima autoridad, entiendo yo. Yo me puedo equivocar, pero en historia de Roma, decir Edward Gibbon es decir lo máximo. Claro, a mí me interesa que realmente, o sea, un católico bien preparado y alguien que no sea católico que estén dando historia, o sea, a ver, desde Constantino, a ver hasta qué pasó, de todos los tiempos que fueron, o sea, como estabas dando, claro que faltan muchas biografías de muchísimos papas. Muchísimo, no Por eso, tocaste el por eso tema yo, de por eso Formoso, yo, no tocaste el tema de los Borgia, no tocaste el tema si la fiesta de las castañas era real, si no fue real, por eso es interesantísimo. Por eso quiero que otro día. por eso yo te dije Ujú. dije lo que dije, que yo creo que hay mucha gente cristiana dentro de la Iglesia Católica. O sea, porque tú me vas a decir, cuando yo te hablo de un papa, tú me dices, no, ese es un antipapa. Y con eso lo justificamos. Hay papas buenos y hay papas malos. O sea, yo veo que no es un buen ejercicio hablar de los papas malos, porque tú me vas a decir rápidamente, pues era un papa malo, es un antipapa, pero hay papas buenos.
¿Entiendes? O sea, que yo no le veo, yo te puedo hablar de las 4 inquisiciones, medieval, como la romana, la portuguesa, yo te puedo hablar de esas inquisiciones, pero eso cae en oídos sordos de mucha gente porque dice, bueno, sí, habían malos y buenos, ¿entiendes? Y con eso te matan. ¿Entiendes? O sea, yo estoy en contra del papado, de que un hombre gobierne la iglesia, porque eso nunca se dio en la historia de la iglesia. Los primeros 3 siglos de cristianismo es el mejor ejemplo de lo que es el cristianismo. ¿Por qué los primeros 3 siglos? Porque en el siglo IV ya entró Roma a adueñarse de la iglesia. Ahí entró Constantino. ¿Entiendes? A los primeros 3 siglos se manifestaba más libremente la historia de la iglesia. No tenían ese poder imperial sobre ellos que no les permitía convocar concilios, ni les o sea, ¿Sabes qué eso pasa, Iván? Que es interesante, y por supuesto tiene que estar católico acá, a otra posición. O sea, es interesante porque hay gente que no sabe nada. Y bueno, sí, a ver, comienza esto en estos primeros tiempos, en estos primeros siglos, bueno, pero también tiene muchísimos siglos de historia. O sea, ¿qué hay de bueno, qué hay de malo, qué pasó, qué no pasó? Lo tenés que saber, sí o sí. Acá nadie está juzgando ni prejuzgando nada. Simplemente que es bueno saber biografía. Pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Por eso es que es bueno. O sea, que se diga. pues, Y es interesante. Para mí no, fue este tema edificante. este tema yo lo he analizado y yo te puedo decir que el papado desde tiempos de Calixto, no sé si sabe quién es el Papa Calixto, Sí, desde tiempos de Calixto, que es del Calixto año primero fue el que 200. excomulgó a Sabelio en el año 202, si no mal recuerdo. Puede, él fue papa en el 217, Ujú. fue papa. Lo que pasa es que Calixto Perdón, y 220, Calixto, 220. Si me equivoqué, por eso, Roberto. Sí, 220, sí, por dale. eso te dije Ujú. 217, Sí, sí, sí. porque lo que pasa es que en la historia del papado con Calixto, Seferino, tú puedes ver lo que estaba pasando en Roma. Roma estaba infectada de paganos, ¿entiendes? El Papa Calixto, antes de ser papa, era un esclavo. Era un esclavo en un sitio que se llama Solónica, que eso era en Grecia. Y era un esclavo y era un ladrón, pero era un hombre hábil con las palabras. Y este hombre, Calixto, ¿verdad? Que trabajaba con un otro hombre que se llamaba Carpóforo, que tenía una cooperativa, lo que se conoce como cooperativa o un banco. Y este Calixto, ¿verdad? Que era un esclavo, trabajaba con Carpóforo y le robó dinero a Carpóforo. Y andaba, esto yo te lo digo para que tú veas de dónde viene la corrupción en Roma, de dónde viene. Calixto cuando era esclavo no tenía nada que ver con Roma ni con la iglesia de Roma. Entonces, le roba a Carpóforo, lo meten preso y lo saca Marcia, que era una concubina de un emperador, el emperador Cómodo. Ella conocía a Calixto y lo sacó. ¿Y sabe dónde lo llevó? A donde el Papa Seferino. Seferino se hizo bien amigo de Calixto, porque era un tipo que era listo. Calixto era listo, pero era un esclavo y era un analfabeta. Entonces, que Seferino, el Papa Seferino lo puso al frente del panteón. El panteón era un trabajo que te dejaba buen dinero en ese tiempo. El panteón de la gente que muere. Entonces, ¿qué sucede? Cuando muere Seferino, le cede el obispado de Roma a Calixto, que no sabía nada de teología. Y Calixto pone una escuela de teología. Y Calixto empieza a enseñar que tú te salvas por medio de la iglesia. Si tú perteneces a la iglesia, te salvas. Claro. Entonces doy por finalizado esto, ¿eh? Y nos preparamos, o sea, se prepara, mejor dicho, no yo, para otra oportunidad, con otro tema. Bendiciones.